Sí, profe, sí, señora. Ya danos un momentico y ya Listo, Brian. compartimos. Vale. Ok. Aló. ¿Nos puedes dar permiso para compartir, por favor? Pues ahorita en este momento Aló, Mafe, empezamos ¿no me decías? Sí, profe, que sí nos pueden hacer el favor de dejar compartir, es que no se Ay, puede. ok. Espérame, espérame. Listo, creo que ya. Revisa porfa y me avisas. ¿Ya se ve la presentación? ¿Se ve grande? Sí, señora. Bueno, buenos días para todos. Bueno, nos tocó hacer una campaña de publicidad de Alpina. Los integrantes que están en el grupo son Gonzalo González, Natalia Hernández, Brian Rincón y quien les habla, María Fernanda Rodríguez.
Nuestra campaña la quisimos llamar Tierra del Yogur y como logo, y como esto, del campo a tus manos. Pues el primero que vamos a ver es el nombre y la presentación de nuestro producto, los sabores, también vamos a ver la presentación de cómo se va a ver el producto y cómo vamos a mostrarlo y llevarlo al mercado, la propuesta de publicidad, la segmentación geográfica y el presupuesto. Bueno, Natura Fresh es el nombre que nosotros le quisimos dar a ese nombre, a esta campaña publicitaria y pues digamos que nuestro rico y nutritivo nuevo yogur Natura Fresh es hecho a base de verduras como zanahoria, brócoli, cogombre, auyama y aguacate. Estos sabores, digamos que los escogimos en una lluvia de ideas que hicimos el miércoles y ayer mientras también seguíamos trabajando y mejorando para pues, la campaña publicitaria. Nuestros tres productos principales son Natura Fresh, sabor a zanahoria, que es un producto principal, ¿no? Digamos que es el que nosotros pensamos que más se va a vender. El Natura Fresh, sabor a brócoli, que es una línea fitness para las personas que les gusta hacer ejercicio, que les gusta ejercitarse todos los días. Entonces, pensamos que este sabor a brócoli le va a gustar a ese tipo de personas. Y la Natura Fresh, sabor a cohombro, que es la línea de niños para, no sé, que tengan más nutrientes, más vitaminas, y pues es la manera de llamar la atención de los padres para que, no sé, lo implementen en las onces de los niños. El cuarto sabor sería el Natura Fresh, sabor a auyama, que también sería una línea fitness para las personas que hacen ejercicio. El Natura Fresh, sabor a aguacate, que también sería uno de nuestros productos principales. Y estaríamos pensando también en, o sea, combinar el de aguacate con el de auyama y pues para seguir llamando la atención de los consumidores, pero eso sería a futuro. Bueno, yo La para la presentación. presentación. Ya para la presentación de la publicidad, bueno, esta la queremos, o sea, que todo el vaso llevara como su color y pues que digamos que en la etiqueta, como bien lo vemos acá, así como no perder el estilo que Alpina lleva, ¿no? Porque él como que muestra el color que lo representa y la insignia de él, que es el azul, pero abajo muestra la fruta y muestra lo del yogur y lo original. Entonces quisimos mostrar que estos son los envases que ellos llevan y nosotros quisimos mostrar algo así, muy similar, con el nombre del producto, con el logo, con el, pues el este de la campaña y pues que la zanahoria sea que hablen solas, o sea, que no se tenga que decir es de zanahoria, ¿no? Porque ya se ve en la imagen y el de aguacate. Digamos que ya para los de auyama y eso y el que es para los niños, ya sería como más como animado, sentiría yo. Bien, nuestro target. Nosotros vamos enfocados básicamente a los niños, a las personas deportistas y con la vida fitness, también amas de casa y madres de familia. Queremos enfocarlo en medios digitales, tanto como redes sociales, anuncios en YouTube, tipos al aire en televisión. Nuestra campaña de redes sociales y anuncios en YouTube será como videos cortos animados de superhéroes tomando el yogur y preparándose para una batalla. Digamos, como el otro punto de vista, que sería como la campaña en televisión, que decidimos como un horario del mediodía, serán los agricultores cultivando las verduras, un camión llevando las verduras a la fábrica de Alpina y las personas fitness tomando con un niño, consumiendo el producto. Bueno, para la segmentación geográfica, nosotros decidimos que como parte de nuestra campaña se tiene pensado pues la distribución de los productos en ciertas zonas de la capital. Esto pues para que después empezar a distribuir a los pueblos aledaños a la planta y pues sacar un informe de resultados. Tenemos 3 zonas, entonces la primera sería el norte de la ciudad, en donde estarían ubicados en el Centro Comercial de Santa Fe, Éxito y Alcosto 170 y Centro Comercial El Paso.
La segunda zona sería el centro de la ciudad, donde estaría Monserrate y el Parque de los Hippies. Y la tercera zona sería el sur de la ciudad, donde estaría en el centro comercial Mercurio. Bueno, y ya para cómo vamos a hacer para lo de la publicidad, pues estábamos viendo que Alpina tiene, o sea, como que ellos tienen muy claro como su publicidad normalmente, ¿sí? Como por ejemplo lo del yogur que cae, también ver como los productos y mostrar qué es lo que se va a vender. Pues nosotros quisimos también como dar, digamos que esta primera imagen que se ve acá, que es los tres yogures, lo queremos hacer para lo de las redes sociales, que se muestre algo así con un lema y que se muestren los sabores de los yogures. Eh, También, como dijimos, pues queremos dar el producto también lo queremos dar como pruebas gratis, porque normalmente Alpina hace eso. Entonces, también implementar eso en los barrios que ya se nombró, y en los barrios, en las zonas que ya se nombró. Y por último, también queremos como implementar una encuesta, pues para ver qué tan vendido, qué tanta probabilidad hay de que se pueda vender el yogur y sea efectiva esa compra. Y esas serían como las tres cosas. Y ya pues para la de televisión sería como un video mostrando como tal el producto con un campesino o sacando de la tierra los productos y las verduras que nombramos. Bueno, ya para este punto, digamos que nosotros nos enfocamos en un target variado, ¿no? Nosotros queremos ir a la comunidad de las personas, a la comunidad, a la comunidad objetiva, ¿no? O sea, que el yogur sea muy, sí, sea rico, pero pues tampoco sea tan costoso. Estamos pensando en un precio aproximado, no sé, el de niños de 800 pesos y ya los demás sabores que sean como de 1000, o entre 1000 y 1500 pesos. Los beneficios con ese producto queremos que sea una bebida con un buen nutriente y con unos buenos beneficios para el cuerpo y para los niños. Es la manera en la que nosotros pensamos llamar la atención. Y la imagen que llame la atención de la audiencia, ya como vieron el boceto, los bocetos que realizamos ahorita, llamar la atención de los jóvenes, de los adultos, de los niños y de las personas mayores. Bueno, y ya para el presupuesto, nosotros estábamos pensando en 100 millones de pesos, pues porque cabe que nos toca comprar insumos para pues hacer el producto, la publicidad, el empaque en que lo vamos a hacer y pues los medios, ¿no? Y pues en estos medios que habíamos elegido, pues esperamos que fueran como canales como Caracol, RCN, ese tipo de canales. Entonces, por eso, o sea, como que pusimos esa cifra, aunque no sé si sea descabellado o no, pero pues sentimos que sí, porque igual, digamos, en los medios, obviamente para una publicidad se va a ir ese costo y pues Alpina es una marca ya más reconocida, entonces siento que se puede dar ese presupuesto. Exacto, y nosotros digamos que pensamos en el tiempo que puede durar en televisión, ¿no? O sea, digamos que al menos unos 30 segundos va a salir muy costoso, entonces nosotros analizamos desde el punto de vista de cuánto nos podría salir la campaña publicitaria, no solo como por el gasto de las redes sociales, por las pruebas gratis, sino también en medios como la televisión, que puede ser bastante costoso. Y ya, profe. Vale, niños, yo quiero hacerles una única pregunta. El mapa que colocaron, ¿de dónde era? ¿Sí me escucha? Niños.
Bueno, pues la pregunta era porque pues es el mapa de los Estados Unidos y yo veía como que estaban pues hablando de Bogotá, entonces es simplemente esa parte. Bueno, empezando con el día, con la explicación del día de hoy, pues espero que me estén escuchando. Voy a compartir la pantalla, vamos a ver un poco lo que tiene que ver con la composición dentro de las imágenes publicitarias. Entonces me confirman si quieren por el chat, si están viendo la pantalla. Sí, Profe, profe, ahí sí se se está ve. viendo. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, cuando nosotros nos metemos en todo este proceso del diseño gráfico y lo que tiene que ver con la diagramación, cuando nosotros definimos lo que es diagramar, es el hecho de organizar, ¿cierto? Organizar todos los elementos que tiene la pieza publicitaria que estamos realizando. Entonces, normalmente una pieza publicitaria está compuesta de textos e imágenes. Entonces, y por lo general y en su mayor parte estamos manejando bidimensionalmente. Entonces, cuando nosotros nos metemos, o sea, hay gente que dice, no, pero pues es que aquí se está dando la sensación de 3D. Efectivamente es una sensación, pero por lo general y en su gran mayoría, pues con excepción de lo que tiene que ver con televisión, estaríamos hablando de que estamos manejando piezas bidimensionales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, cuando nosotros nos metemos en toda esta parte, y es como la mezcla del diseño y la diagramación, entonces es organizar, organizar en el espacio. Ustedes en la medida en lo que yo conozco su trabajo, en lo que hemos visto hasta hoy, sé que tienen un buen ejercicio de diagramación. Dentro de esa manera es establecer la importancia del mensaje y cómo lo queremos organizar. De acuerdo a eso ya empiezan a aparecer diferentes elementos que nos van a ayudar dentro del proceso de composición. Entonces ya empiezan a aparecer los colores, las tipografías, y a veces uno de los problemas que tenemos es que podemos tener una buena fotografía, podemos manejar muy bien los colores, pero no escogemos la tipografía correcta. O en su contrario empezamos a que algo de los elementos que colocamos o que componen nuestra diagramación de pronto no articula de manera correcta con los demás. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos problemas de diagramación. Entonces, normalmente dentro de qué tenemos que tener claro a la hora de diagramar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a organizar y cómo lo vamos a organizar? Pero antes, pues lógicamente tenemos que definir y hacemos como esa concepción de campaña, que es más o menos lo que ustedes hicieron con lo de Alpina. Cada grupo organizó como cuál era el concepto de campaña que quería manejar. Si uno se iba por los niños, otros, por ejemplo, en el caso del grupo que acabo de presentar, tenía como la línea saludable para personas adultas y de pronto también para los niños. Entonces ahí uno tiene que entrar a mirar y ahí ya definir qué colores vamos a utilizar. Los niños utilizan colores primarios, igual también hay una identidad de colores de marca. Entonces es empezar a establecer cada uno de los criterios que vamos a tener en este proceso. De acuerdo a eso, en la composición aparecen lo que es la tipografía, los colores, las imágenes y los elementos que nos van a generar la dinámica de nuestro mensaje. Entonces, si no somos claros en la composición y en la diagramación, el mensaje pueda que no queremos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nos vamos a la historia de la tipografía, pues nos vamos a ir en, pues cuando Gutenberg creó la tipografía, la imprenta, pero mucho más allá, mucho más antes de todo este proceso, empezaron a aparecer los primeros caracteres y normalmente, y eso lo deben saber ustedes desde la comunicación, surge la necesidad de comunicarnos desde las cuevas de Altamira, desde las cuevas de Lascaux en Francia, donde aparecen los primeros pictogramas. Cuando nos metemos con esos pictogramas, también surgen después civilizaciones que eran pictogramas que simplemente eran símbolos, símbolos de niños cazando, por ejemplo, aparecían los búfalos, y por eso es que son tan reconocidas estas cuevas, porque la niña de uno de los dueños de la finca que encontró en las cuevas, o sea, es una frase, digamos así, muy coloquial, que es: papá, mira toros. Entonces, esos toros eran como los búfalos que ellos, los primeros habitantes que se resguardaban en ciertas épocas en las cuevas, contaban sus hazañas con respecto a eso. Entonces empezamos con esos pictogramas.
Luego de esos pictogramas empiezan a aparecer las culturas como la cultura egipcia, la cultura griega, la cultura romana, pues que no voy a entrar mucho en detalle porque sé que de pronto ya las vieron. Y entonces aparecen los jeroglíficos en el caso de los egipcios y luego aparecen de los jeroglíficos de los egipcios. Podríamos decir que los egipcios hacen una muy buena evolución de estos pictogramas y lo que hacen es empezar a simplificarlos para poder llegar a lo que hoy en día conocemos como nuestras letras. En esa medida, los egipcios manejan dos tipos de jeroglíficos que pertenecen a dos tipos de lenguajes, el lenguaje hieráltico y el lenguaje demótico. Cuando hablamos de los jeroglíficos hierálticos, era todo lo que se manejaba para y los sacerdotes. Y el lenguaje demótico era el que manejaba el pueblo. Los faraones y los sacerdotes podían conocer el lenguaje del pueblo, pero el pueblo no entendía el lenguaje de los faraones y eso. Luego de esto, paralelo a esto, está la cultura china, que ellos evolucionan los jeroglíficos y pues ellos tienen un lenguaje totalmente diferente a nosotros. Y ellos antes escriben de izquierda, nosotros escribimos de izquierda a derecha, ellos escriben de derecha a izquierda, de manera vertical, y son unos pictogramas un poco más elaborados, pero pues que son de entendimiento de esa cultura y del lenguaje que ellos manejan. De acuerdo a esto, los griegos son los que nos dan el aporte de los primeros 12 signos de las letras que nosotros hoy en día conocemos, las letras que pertenecen a nuestro alfabeto. Luego ya los romanos hacen la completitud de las letras y empiezan como a evolucionar con esto. Cuando acá en esto, como vemos en la diapositiva, la construcción de estos signos nunca va a acabar. Hoy en día tenemos muchas letras, miren que ya en este momento, si nos vamos a los iconos que normalmente encontramos en los chats que estamos utilizando, los GIF y todo esto, estaríamos evolucionando más o menos como a la época de los pictogramas, porque ya no estamos escribiendo el hola, sino mandamos una manito saludando. Entonces es como ese tipo de ¿qué elementos que nos van a facilitar la comunicación? Entonces pues con Gutenberg empieza pues todo el proceso de la tipografía, lo que tiene que ver con la implementación de la máquina, después aparece la impresión offset, que en el caso de la tipografía pues ustedes saben que es la acomodación de tipos y en el caso de offset estamos hablando de torres y que ya estamos manejando películas para el tipo de impresión. Acá también aparecen personas que ya empiezan a analizar lo que es la semiología con la parte de la composición visual. De acuerdo a esto, acá vemos a este personaje, ya que es Bertín, que él se encarga de todo el proceso de lo que tiene que ver con la semiología. Hay gente que de pronto piensa que la semiología no es importante, pero dentro de todos los procesos de composición y diagramación, la semiología es la que nos va a dar como los parámetros, todas las reglas para poder utilizar las cosas de una manera lógica y de una organización que la persona lo pueda entender y que el lenguaje visual, ese lenguaje que queremos transmitir de forma visual, se cumpla y de cierta manera la ubicación de las cosas sea clara para las personas. De esa misma manera, él establece el lenguaje cartográfico, que es donde a partir de signos gráficos básicos, o sea, los signos visuales normalmente iniciamos, que es el punto, el trazo, la mancha, entonces empiezan a generarse alfabetos a partir de esto. Y ahí ya empezamos a mirar lo que tiene que ver con la sintaxis y a establecer las principales reglas de la percepción visual que ustedes las vieron con Jonathan esta semana. Y empiezan a aparecer características que nos van a ayudar a comprender los signos convencionales que son los que nos ayudan a nosotros a leer y a escribir. De la misma parte, empezamos a entender que dentro del diseño básico y el diseño visual, empezamos a entender ciertos elementos que participan dentro de la composición. Entonces estamos hablando de las formas, estamos hablando del tamaño, el color, el valor que se le da a las cosas, la orientación, la textura, la estructura y todo lo que tiene que ver con las tramas. Normalmente los elementos básicos de composición es dentro de todos los procesos que estamos utilizando. A esto les digo, y en el libro que estamos leyendo, en el de ahí hay un capítulo
donde se explica muy bien todo este tipo de variables. Igual cuando hablamos de formas, estamos hablando de formas básicas que son el cuadrado, el triángulo y el círculo. Cuando hablamos de figuras, quiere decir que a partir de diferentes interrelaciones, el hecho de sustraer una con otra o el hecho de generar una fusión entre una figura y otra, van a aparecernos, entre una forma, nos van a aparecer diferentes figuras. Entonces, de esa misma partimos de lo básico y empezamos a generar nuevos elementos. Cuando nos metemos con el color, los colores pues normalmente vienen del espectro visual y nosotros tenemos colores partiendo del hecho de que están con la luz. Igual aquí voy a empezar a explicárselos. Dentro de esto habrá moles, que es cuando él empieza a aparecer con fuentes tipográficas. A nivel de tipografía, nosotros vamos a conocer que existen fuentes tipográficas y familias tipográficas. A las familias tipográficas podríamos decir que son todas las familias grandes en las que automáticamente pertenecen los tipos de letras que nosotros normalmente conocemos. Si yo les preguntara en este momento en su computador, todos deben tener, y sobre todo ustedes que están metidos en esto de la comunicación y por los trabajos que han hecho, ustedes deben descargar gran cantidad de tipos de letras. Ojo con esto, son tipos. Cuando nos metemos con las familias, son las que nos agrupan estos tipos de letras a las que pertenecen. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con la tipografía, van a aparecer unas, como lo vemos acá en la imagen, que son estas que se llaman sans serif, palo seco, lineales o grotescas. En la época mía yo las conocía como grotescas. Normalmente las letras se conforman de dos partes. Lo que tiene que ver con las serifas, que es el caso de las serif o romanas, que acá las tenemos. Si se dan cuenta, estas tipografías tienen estas paticas que yo les estoy mostrando con el cursor. Esas paticas o esos zapaticos que tienen las letras, por lo general se conocen como serifas. Las astas quiere decir que son los elementos rectos, horizontales o curvos que componen a la letra. Entonces, en el caso de las sans serif o las grotescas, se caracterizan porque sus astas son uniformes. Si nos damos cuenta, en el transcurrir de la letra, la mayoría el ancho de la letra es paralelo por todo lado y no tienen serifas. Esa familia tipográfica pertenece las letras Arial, pertenece las helvéticas, pertenece las futuras como las más conocidas, pero igual hay muchísimas. Cuando nos metemos con este tipo de letras, acá viene otra cosa y es importante que ustedes lo sepan. Cuando nosotros utilizamos las grotescas, las palo seco, se pueden utilizar en mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas normalmente en el lenguaje tipográfico se conocen como altas, pues cuando uno habla de altas y bajas, cuando uno dice ese término, estamos hablando de que estamos utilizando letras en mayúscula y en minúscula. Estas letras se pueden utilizar los textos todos en mayúscula o se pueden utilizar los textos en minúscula. ¿Por qué? Porque son letras que tienen una gran lectura, una gran, o sea, que son fáciles de leer para nosotros, porque no son adornadas. Y miren que la mayoría de los libros o las piezas que tienen suficiente cantidad de texto utilizan pues, para no generar conflicto a la hora de la lectura y que no se vuelva pesada. Dentro de esas, espérense, entonces acá lo que yo les decía. Entonces acá está lo que tiene que ver la serifa, acá vemos, si se dan cuenta. Entonces esa serifa, en ciertas culturas les pareció interesante hacerlas, por lo que generaba como pues una elegancia o un estilo a la letra. Esta letra, como la tenemos acá, igual son lo que tiene que ver con las romanas. Entonces en el caso de las romanas, lo que les decía, son letras que tienen astas que no son uniformes, si nos damos cuenta por esta, las astas no son uniformes, hay unas anchas, hay unas delgadas, y si viéramos la H, la N, en su mayoría tienen una asta más gruesa que la otra, y tienen serifas. A estas pertenecen letras tan sencillas como lo que son, o sea, en las romanas se caracterizan por antiguas y modernas. Las antiguas son las que tienen las serifas triangulares en punta y las que son modernas son las que tienen la serifa redonda como
en el caso del Arial, estamos hablando de la Garamond, la Times, no, la Arial no, perdónenme, la Times, la Garamond, y pues acá vemos diferentes tipos de letras que pertenecen a lo que tiene que ver con las romanas. Las romanas son totalmente utilizadas para textos largos, textos impresos, como las anteriores, como las grotescas. ¿Por qué? Porque nos facilitan la lectura. Las podemos utilizar en altas y bajas, no vamos a tener problema de lectura porque son muy fáciles de entender. Entonces, por ejemplo, aquí hay tipos de la antigua, la Garamond, la Georgia, bueno, la Times, hay miles y ustedes si ven las páginas donde uno puede descargar letras, pues se van a encontrar que hay muchísimos más. Entonces, ahí es para que lo tengan claro. Esta pues ya fue la que les expliqué, la que tiene que ver con lo que tiene que ver con la grotesca o la palo seco o la sans serif, porque su nombre lo llevan porque no tienen serifas. Si se dan cuenta lo que yo les decía con las astas, son uniformes, no hay una más, pues hay pedazos acá en las curvas que se ve un poco más delgado, pero tratan de ser muy uniformes. Esta tipografía se caracteriza porque es bastante moderna, es una letra que podemos utilizar para cualquier cosa, no va a afectar. Porque acuérdense que las letras cuando ustedes las utilizan en las piezas y en lo que ustedes hacen, hay letras que nos van a transmitir cosas. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado que la letra no vaya a afectar o a interferir con el mensaje que ustedes quieren transmitir. Entonces es importante eso. Esta se utiliza, como se los decía, para textos largos, textos cortos, mayúsculas, minúsculas, porque tiene eso como la anterior de una buena lectura. Entonces, y nos va a permitir eso. Entonces acá hay ejemplos, por ejemplo, en el caso de esta imagen corporativa, la de Adidas se maneja en una palo seco, en una grotesca, por lo general no tienen, no son adornadas, son supremamente sencillas y se pueden leer a cierta distancia, entonces son fáciles de leer. Entonces acá hay diferentes elementos, tipografías de estas grotescas. Entonces está, por ejemplo, las que yo les decía, las más normales a nivel tipográfico es la Helvética, la Futura y la Arial. Pero pues existen muchísimas más. Entonces está la Bauhaus, está Chicago, Mónaco, Tahoma, la Helvética, la Verdana. Por ejemplo, hoy en día mucho el computador se le activa a uno la Calibri, es de ese mismo tipografía. Acá ya vienen otras, que es lo que conocemos normalmente como las letras inglesas o las letras manuscritas. Ese tipo de tipografía es la letra que se hace de manera cursiva o de manera pegada. Esa tipografía transmite elegancia, sofisticación, pero a diferente de las anteriores, son tipografías que son utilizadas para casos especiales. No se pueden utilizar en mayúsculas y minúsculas. ¿Por qué? Si ustedes hacen el ejercicio en su casa de escribir todo su nombre en, en, en mayúscula, ¿cierto? Ustedes no van a entender el nombre porque son tan adornadas que no va a tener una buena lectura. Entonces, por lo general, estas tipografías se utilizan en mayúsculas y minúsculas. Entonces, la primera inicial en mayúscula, el resto en minúsculas. Entonces, en esas encontramos English, todas las que son cursivas entrarían en este grupo. Entonces, de esa forma es importante para que lo organicen y lo entiendan, pues de que si se dan cuenta estas, pues son demasiado adornadas y son letras que tenemos que tener claro para cierto tipo de piezas o de cierto tipo de transmisión de mensaje. Cuando nos metemos con este tipo de tipografía, donde nos vamos dando cuenta de que si en las que tienen ahí, ustedes se dan cuenta, tienen muchos adornos y tienen elementos totalmente diferentes a lo que veníamos viendo, estamos encontrando una tipografía que la conocemos, pues en este caso se conoce como fuente de exhibición o de display, o lo que llamamos grotescas. ¿Por qué? Son todas las tipografías que son decorativas, que tienen elementos que varían y que son demasiado, pues que tienen personalidad propia. Entonces miren que hoy en día hay letras, están las letras de Star Wars,
está la letra de los superhéroes, o sea, de Marvel. Entonces empiezan a sacar los alfabetos de acuerdo a cosas que de cierta manera tienen algún tipo de fama. Lo otro tiene que ver con los símbolos y las imágenes. Entonces ahí es cuando nos metemos con imágenes, con que nos empiezan a generar diferentes elementos o caracteres fonéticos, ¿cierto? Entonces, estas fuentes se utilizan como para enfatizar, como para modernizar cosas. Entonces, acá es donde yo les decía a ustedes, la tipografía se utiliza, ustedes para escoger la tipografía la tienen que escoger a partir de lo que ustedes quieren transmitir. Entonces ahí tenemos que entrar a mirar los tamaños de las letras se miden en puntos, no se miden en centímetros. Entonces siempre que uno mide una letra, por eso es que nos dice 8 puntos, 3 puntos. Entonces de acuerdo a eso tenemos que tener claro cuál es el tamaño en el que vamos a utilizarla. Una de las cosas, y quiero que les quede pues como un consejo, es que cuando ustedes van a escribir un texto vertical lo deben escribir tal y como en este momento lo están viendo, cómo escoger un tipo, porque es la forma como nosotros leemos. Si ustedes lo colocan como normalmente se hace como en un acróstico o el famoso letrero de ferretería o el famoso letrero de fotocopia, en esa medida ustedes están cometiendo un error. ¿Por qué? Nosotros leemos, si se dan cuenta, a ver si puedo sacar un lápiz. Si ustedes, por ejemplo, voy a... espérenme, sí. Entonces, nosotros empezamos a leer, nosotros leemos de esta forma. Ustedes empiezan tipo de la familia de letras, hacemos este recorrido. Si ustedes lo hacen de esa forma, colocándolas como acróstico, el texto va a empezar a leerse de esa forma y no va a tener la lectura. Ese es un error de diagramación, es un error de diseño que no se debe cometer. Cuando nos metemos dentro de todo este proceso del color, pues yo no voy a entrar mucho como en la definición de los colores. Saben que parte de los colores primarios, secundarios y terciarios, y que automáticamente, pues si nos vamos en el caso de Aristóteles, él los definía como tierra, fuego, el agua y el cielo. A partir, pues es como el comparativo de la historia. Luego ya empezamos a ver a Leonardo da Vinci, una de las personas que podríamos decir que tanto le aportó a partir de todas sus investigaciones, no solamente desde sus pinturas, donde él automáticamente hizo una clasificación donde el amarillo para la tierra, el verde para el agua, el azul para el cielo, el rojo para el fuego y el negro para la oscuridad. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya empezaron a mirar esa parte. Acuérdense que el blanco es luz, el blanco y el negro son tonos, donde si colocamos negro, estamos saturando el color y lo estamos oscureciendo. Entonces, eso es importante. Entonces, cuando nosotros nos metemos en esta parte del color, yo creo que ustedes lo vieron en física, el famoso espectro, las ondas electromagnéticas que parten de la luz y que parten desde el blanco, teniendo en cuenta el amarillo, pasando por todos los tonos hasta llegar al violeta, partiendo de que el amarillo es el color más cercano a la luz y el violeta el más cercano a la oscuridad. De acuerdo a eso surgen las famosas leyes de lo que tiene que ver con los colores, y lo que tiene que ver con los colores luz, estamos hablando, los primarios son el amarillo, el azul y el rojo. Y cuando hablamos a nivel de impresión, nos estamos metiendo con el CMYK, que no sé si lo habrán escuchado. Estamos hablando que son los colores de impresión, que son el amarillo, magenta, cian y negro. De acuerdo a eso, empezamos a mirar una síntesis aditiva. Entonces quiere decir que es cuando cuando adicionamos, estamos adicionando luz, que es el color blanco. Acuérdense que yo creo que todos en el colegio, y yo creo que de pronto lo han hecho, ustedes han hecho un círculo cromático. El círculo cromático hacia el interior se hace la parte aditiva, que es el blanco, y hacia la parte exterior del color se hace la síntesis sustractiva, que es cuando agregamos pigmentos o agregamos en el caso que van contrarios a la luz, que es como es el color negro.
Entonces ahí es cuando miramos ese tipo de parte. Entonces acá en este momento, como lo ven en la imagen, es importante definir cuáles son los colores cálidos y fríos. Los cálidos son los colores que son cercanos a la luz y los fríos son los que son lejanos a la luz. Por lo general, ustedes deben manejar contrastes de colores y los contrastes de colores van de acuerdo a los colores complementarios o a colores que de cierta manera no aniquile el color, sino que lo exalte. Ustedes son muy buenos en eso, a raíz, lo sé por los trabajos que han hecho, por las gamas cromáticas que han manejado, porque siempre buscan exaltar y que el mensaje sea claro. De acuerdo a esto, nos damos cuenta de que del rojo hacia el amarillo son los colores cálidos y los colores fríos, estamos hablando de violeta. Entonces acá pues lo vemos en esta parte y de acuerdo a eso los cálidos tienen una connotación y la lógica cromática quiere decir que se exaltan los colores en la medida de que son contrarios en el círculo cromático, ¿cierto? Entonces cuando son contrarios, entonces el rojo se exalta o puede llegar a tener un buen contraste si lo comparamos con el verde. En el caso del naranja con el azul y en el caso del amarillo con el violeta. Dentro de los contrastes cromáticos, el contraste con mayor exaltación de los colores es el violeta y el amarillo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo dos contrarios, que en el caso del amarillo es el color más cercano a la luz y el violeta el color más lejano a la luz. Entonces, al unirlos, los dos colores se exaltan. Obvio que para llegar a una exaltación, a una aniquilación de color, que está presente en las formas que estamos utilizando. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. ¿Todo claro? Y pues yo creo que es un tema que ya lo han visto, pero pues que es importante como retomar. Gracias. Entonces, cuando nos metemos con el tono, estamos hablando de que el tono, el matiz o el croma es ese atributo, esa característica que diferencia el color, ¿cierto? Entonces, por el cual nosotros decimos este es azul, este es amarillo, este es rojo, verde, naranja, y de esa manera lo vemos de esa forma. Cuando yo les hablaba de los colores de impresión, el famoso CMYK, son las películas que se utilizan para impresión cuando les hablaba de la impresión offset, que son las 4 películas que se utilizan para impresión. De la misma forma, colores que utilizamos para lo que llamamos colores luz, que son los colores que utilizamos para los diseños web, que en ese caso los conocemos como RGB. Yo creo que ustedes que manejan pues manejan plataformas de diseño, nos preguntan si vamos a trabajar en colores CMYK, normalmente se debe hacer si lo vamos a mandar a imprimir, si vamos a trabajar páginas web, videos o cosas que son de manera digital, el ideal es que utilicen paletas RGB, porque así de esa forma los colores ustedes los están viendo de la forma como la gente los va a ver al recibir el mensaje. Entonces esa parte es importante que lo tengan claro. La saturación es la pureza del color, por eso les decía que la saturación tiene que ver con el color negro. Entre más aplicación de negro le demos al color primario, al amarillo, al azul y al rojo, mayor saturación y se va a ver mucho más sucio. Cuando hablamos del valor, es cuando nos metemos tanto con la claridad o la oscuridad del color. Entonces estamos agregándole luminosidad a nuestro color. Entonces agregamos blanco. Entonces para que nuestro color se vea mucho más luminoso. De la misma forma, hablamos de lo que es luminosidad, que es cómo reflejamos el color en una superficie. Entonces, si tenemos una superficie blanca y colocamos algo azul, o colocamos algo rojo, o colocamos violeta, de la misma forma el color va a verse luminoso, porque el color blanco hace eso. ¿Qué pasa si utilizamos sobre blanco? Y eso es un consejo. Muchas veces las personas sobre blanco escriben en amarillo o utilizan amarillos. Los amarillos depende de la intensidad cromática con la que ustedes lo escojan. El amarillo no genera un buen contraste con el blanco. ¿Por qué? El blanco y el amarillo son luz. Entonces, al estar tan cercanos, lo que se hace es que el amarillo se dispersa sobre el blanco. Vamos a distinguir las formas, pero nos va a costar trabajo entender. Blanco le colocamos un azul, con todo y que es un color de luz.
que es un color frío, se va a resaltar. Si colocamos un violeta, se va a resaltar mucho más. Entonces ahí es cuando tenemos que entender qué colores tenemos que utilizar. Y el brillo normalmente son como puntos que siempre nos preguntan cuando estamos organizando una fotografía. Entonces es la cantidad de luz que le estamos dando a tanto al color como a las imágenes. Entonces acá lo que yo les decía, miren el CMYK, las impresoras siempre, si ustedes sus impresoras de casa, siempre van a tener 4 tonos. Entonces el CMYK. Este color acá normalmente lo vamos a es un cian, porque miren la tonalidad de azul que es. Este es un magenta, el amarillo y el negro. Entonces ahí corresponden las iniciales y el RGB es rojo, verde y azul, que son los colores que visualmente están en las diferentes pantallas, televisores. Cuando vemos en este espectro nos vamos a dar cuenta que la sumatoria de los colores, ya sea RGB, ya sea CMYK, siempre va a dar un blanco. Entonces, acá ya empezamos a mirar, y yo creo que lo han visto, lo voy a pasar muy rápido, lo que tiene que ver con los efectos psicológicos de los colores. Entonces, los efectos psicológicos de los colores es como las emociones y lo que nos transmiten, lo que veíamos en marketing. Entonces, pues normalmente el amarillo pues es un color que transmite alegría, que de cierta forma está relacionado de pronto con la riqueza, con la luz, con lo que tiene que ver con, se puede utilizar para muchas cosas, lo que tiene que ver con el naranja, el rojo, el amarillo y el naranja, tienen que ver con los colores cálidos y con la vida. Entonces son colores que podemos, pues hay gente que, pues, que transmite al ser cálidos, son colores que transmiten mucha vida, mucho, pues en el caso de sensaciones, son colores cálidos, que son divertidos, que transmiten, por ejemplo, el rojo normalmente lo asocian a veces con el amor, con el cariño, como con ese tipo de cosas. El violeta es uno de los colores que normalmente lo manejamos como místico, como espiritual. Es un color donde hay ausencia total de luz, es muy poca la luz que se maneja. Normalmente lo están utilizando ahorita mucho a nivel de marketing con lo que tiene que ver con la parte esotérica, con la parte de lo que tiene que ver con la parte religiosa también tiene un valor. Hace muchos años, digamos así, muchos siglos, el color negro y el color violeta representaban la muerte. Hoy en día, ese color violeta no tiene tanto ese valor, sino es más un color bastante estético y bastante imponente, sofisticado, que lo utilizan muchísimo, ¿cierto? Él normalmente, porque se utiliza en toda la parte esotérica y en toda esta parte mística, porque él tiene una conexión directa con la parte superior del cerebro, ¿cierto? Entonces ayuda con el sistema nervioso, con la creatividad, con la estética, al desarrollo de habilidades artísticas. Eh, Cada uno de ustedes debe preguntarse cuál es como ese color favorito y se van a dar cuenta que tiene mucha relación con su personalidad. El color azul es de los colores fríos, es un color calmado, es un color que representa sueño, como la tranquilidad. Normalmente el efecto visual, ojo con esto, una cosa son los efectos emocionales y otra cosa son los efectos visuales. El efecto visual del color azul, si ustedes lo colocan en fotocopiadora, los que escriben en letra en color azul, hoy en día los ofertos la mayoría son negros, pero en Alemania se escribe en azul. Y ustedes lo van a montar sobre una fotocopiadora, se van a dar cuenta que el azul, al sacar una fotocopia, se va a ver blanco. O sea, no se ve lo mismo que si ustedes sacaran una fotocopia negra, o si ustedes escribieran en rojo y sacaran la fotocopia, les va a aparecer muy negro, porque ese es el efecto visual que ocasiona. Por lo general, el color azul hace ver las cosas profundas, hace ver las cosas grandes, entonces esos son efectos visuales. Acá nos meten el celeste dentro de que es como una unión entre, o sea, una fusión entre lo que viene a ser el color azul y el verde, donde el celeste es relajante, nos ven como toda la parte que es regenerador, maneja lo que tiene que ver con la vida. El verde tiene
tiene que ver es siempre con todo lo que es la parte médica, lo que está también muy cercano al sistema nervioso y con la tranquilidad. Bueno, acá viene un personaje supremamente interesante para el diseño y que le aportó muchísimo en todo lo que tiene que ver con el color. Yo creo, no sé si ustedes conocen sobre la Bauhaus, la escuela de la Bauhaus que estuvo ubicada en Weimar, Alemania, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿La han escuchado? Yo no, yo tampoco. No la han escuchado. Bueno, se los recomiendo y voy a dejarles una tareita, igual si quieren yo se los subo a la plataforma. Hay un libro muy pequeño que escribió Vasily Kandinsky, que sería muy importante el día lunes, o sea, el ideal es que lo leamos para el día lunes, que nos va a ayudar mucho con todo este proceso de la imagen corporativa. Es el libro que se llama Plano y punto y línea sobre plano, donde no, él desde su concepción, la Bauhaus, ¿qué es? Es una escuela, o sea, vienen todos estos periodos artísticos, viene el postimpresión, viene todo lo que tiene que ver con el barroco, el renacimiento, el rococó, y empieza todos estos procesos donde se pierde el valor artístico, ¿cierto? Normalmente cuando empezó, por ejemplo, si vemos a Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci entraba como en todo el proceso de lo que tiene que ver con la investigación, pero también era artista. Pero empieza, si ustedes ven hoy, por ejemplo, a Botero, lo podríamos decir que es un artista, sí, pero él ya tiene un valor monetario por su arte. Entonces ahí es cuando ya empieza a perderse ese valor de ser artesanos, de que estamos pintando, de que estamos haciendo escultura, pero porque queremos transmitir sentimientos y emociones a partir de un arte. Con la Bauhaus lo que llega es aparecer un grupo de diseñadores gráficos, hay comunicadores, hay arquitectos, donde lo que buscan es restablecer esa conexión. Y esa conexión la manejan y ellos tienen una forma de decir de que el diseño y la comunicación tiene que ver con la parte artesana, con la parte del hacer, de que no solamente es el hecho de generar dinero, sino que también es comunicar, comunicar a partir del comportamiento de los objetos, del diseño, y ellos empiezan a hacer unas cosas locas. Por ejemplo, la ciudad de Chicago en los Estados Unidos, que se distingue por tener los mejores rascacielos y el mejor diseño de su arquitectura, es por muchos arquitectos de la Bauhaus, pues que a raíz de la Segunda Guerra Mundial salen exiliados para los Estados Unidos. Kandinsky, este personaje del cual van a leer el libro, es un personaje que es diseñador gráfico y que se mete a estudiar todo lo que tiene que ver con los colores. Entonces, él en sus estudios y en todo este proceso gráfico, él dice que los estudios se pueden percibir por todos los colores. Entonces, que si uno ve un color azul, ustedes lo pueden escuchar, lo pueden oler, lo pueden mirar, lo pueden tocar y que el color transmite a todos los sentidos. Y empieza como a hacer todos este tipo de estudios y este tipo de cosas que le han aportado muchísimo a todo lo que tiene que ver con la composición y la diagramación. Ellos establecen que a partir de los colores y el juego con las tipografías podemos establecer un equilibrio, ¿cierto? Y ese equilibrio y ese movimiento que tiene el diseño va a ser mucho más rico y va a transmitir de una mejor manera. Entonces, por ejemplo, en el libro van a encontrarse de que, por ejemplo, él habla de que el negro y el blanco son colores acromáticos, o sea, que simplemente ellos no nos están, que son silenciosos, que ellos no transmiten, porque simplemente ellos son los que van a generar como el contraste con los otros colores. Entonces, de esa misma manera, él establece, es otro de los libros de él que se llama El espiritual en el arte, que se los recomendaría. En este momento no se los puedo colocar a leer porque no tiene mucha relación con la asignatura, donde esa viene a ser como la Biblia del diseñador gráfico. De lo espiritual en el arte, él establece un triángulo espiritual donde muestra cómo nosotros como diseñadores nos ubicamos en una pirámide, donde podemos llegar a estar en la cima, donde está la parte espiritual, o podemos quedarnos en el primer piso, donde está la parte, como la parte efímera del diseño. Entonces aquí es cuando empezamos a mirar
dentro de la composición a partir de estos personajes de la Bauhaus, lo que tienen que ver elementos como el equilibrio. El equilibrio gráficamente quiere decir el hecho de que nosotros, dentro de nuestras expresiones visuales, los elementos, los textos, los colores que colocamos, uno no vaya a afectar al otro, no genere conflictos en la percepción. Esas son de las cosas importantes. Entonces tenemos que entender de que, por ejemplo, esto tiene mucha relación con la fotografía, entonces ahí está como la línea de horizonte, entonces no generar un centro, sino que cada elemento tenga un punto y por qué está ahí y va a tener un orden de lectura. Es muy importante manejar el equilibrio en esa manera. Cuando hablamos de la atención y el equilibrio, entonces nosotros estamos hablando, a veces ustedes ven una imagen, ustedes ven un afiche, ven una valla, y esa valla está sobrecargada, o sea, uno la ve como con mucha información. Eso precisamente tiene que ver con la atención y con el equilibrio. Es toda la fuerza que está concentrada en el elemento gráfico que estamos manejando. Si nos vemos en esta parte, en esta imagen de acá abajo que me parece supremamente interesante, gráficamente, si nos damos cuenta, estamos utilizando los colores primarios y tenemos un tono que es el gris, que es un tono que maneja un poco lo que es el equilibrio. Es un tono que es neutro, ¿sí? Entonces a veces uno cuando ve como que el peso de los colores en una imagen son muy fuertes, uno mete algo gris para balancear un poco. Este juego de tipografía, donde nos dice la igualdad no es el juego, vean que no estamos jugando con ciertas cosas de percepción y lo que tenemos que mirar. Entonces miren, acá está el juego de esta N con la U, el as. Son cosas que de pronto de cierta manera gráficamente se ven de una forma interesante. Entonces se va a ver, se va a interpretar de pronto como otro elemento gráfico que estamos colocando. Entonces, por lo general, acá estamos manejando un elemento horizontal que no son tan usados para lo que tiene que ver con afiches o lo que tiene que ver para carteles por el espacio como está. Por lo general, la composición se hace de manera vertical, en un formato vertical, entonces para poder generar mucha mayor la atención y el equilibrio dentro del mensaje que queremos establecer. Si nos damos cuenta, acá en este momento vamos a ver lo que es la jerarquización. Dentro de la jerarquización vamos a establecer lo que tiene que ver, por ejemplo, con esto, que dice si ven que estamos jugando con diferentes tamaños y diferentes colores dentro de lo que estamos estableciendo. Ahí le estamos dando jerarquía, le estamos dando valores a las letras de acuerdo al punto en el que estamos estableciendo. Entonces ahí estamos diciendo que la letra que está mucho más grande tiene una mayor jerarquía y es la que transmite el mensaje primario. Jugar con este tipo en las diagramaciones como el 14, la J, involucrándose en el 1, son elementos tan ricos en diagramación que uno los debe explorar. Igual si vemos la pieza supremamente cargada con la información, le toca a uno como empezar a desglosar, pero por eso se maneja el elemento de jerarquía. Acá ya nos metemos con el ritmo. Entonces, cuando estamos con ritmo es como la música. Empieza a haber repetición de elementos, empieza a haber repetición de colores, donde nos están transmitiendo un elemento de variación de tamaños, de variación de formas. Entonces miren que acá los elementos son muy geométricos, se utiliza una tipografía muy geométrica que nos puede señalar la forma de un búho o podemos empezar a generar muchos conceptos a partir de la forma que estamos mirando. Entonces, y son dos letras y la forma como las estamos acomodando. O de pronto es una cara de una persona con la boca abierta. Entonces, miren que empezamos ahí a transmitir mucha semiología y muchos significados a partir de la imagen. O sea, si yo les dijera a ustedes que hay veces hay personas o estudiantes que me preguntan sobre normas que se tengan claras a la hora de diagramar, no hay reglas. No podríamos decir que en el diseño hay una regla establecida. Nosotros, y este es otro libro que se los recomiendo, que ahí lo mencionan, el de Don Design,
La sintaxis de la imagen. Es un libro supremamente interesante, bastante complejo en la lectura. Lo mismo van a darse cuenta con el de Kandinsky que van a leer, porque son personas que de cierta manera hicieron muchos estudios en el área del diseño y que se han manejado y que han dado unos conceptos supremamente básicos y elementales para todo lo que tiene que ver con el diseño. Entonces aquí es cuando nos metemos con la parte de expresión visual. Miren que aquí ya, por ejemplo, en Don Din Don, en este grupo, en este libro de la sintaxis de la imagen, ustedes van a encontrar retículas. Vean que aquí hay imágenes donde en este momento estamos manejando una retícula diagonal, donde hay retículas que son irregulares o hay retículas que son regulares. Entonces, donde podemos establecer y llegar a un buen equilibrio de los textos y de las imágenes. Jugar con las letras como está este, que tiene los tonos, es supremamente rico en diseño. Creo que cuando hacemos este tipo de juego de letras, donde las letras pasan a ser parte del diseño. O sea, no estamos, ni si se dan cuenta, acá no tenemos imágenes, no tenemos fotos, no tenemos iconos, pero las letras nos están generando un conjunto. Entonces, esas son cosas que se pueden hacer, que transmiten ciertas, digamos así, ciertos sentimientos, emociones, pero todo debe ir relacionado con lo que quieren hacer. O sea, nosotros por ejemplo, este tipo de diseño es un diseño muy Bauhaus, es muy elemento donde las letras tienen el protagonismo, donde se busca un equilibrio entre letras y colores, por eso se busca el hecho de que colocamos unas cosas negras, por ejemplo, el hecho de que estas estén blancas acá, eso es lo que se busca. Entonces ahí es cuando empezamos a meternos con esa parte. Yo, acá, con esto, estamos, dame un minuto.
el año con un nuevo vídeo de Marco Creativo. Y esta vez vamos a hablar de gráfica publicitaria. Os voy a dar unos consejos, que son consejos que yo doy a mis alumnos, antes de empezar a plantearse un proyecto de gráfica publicitaria. Cosas que tenemos que tener en cuenta y truquitos que os voy a dar para que esas gráficas publicitarias sean más impactantes. Vamos a ir viendo ejemplos de diseñadores gráficos y de estudios, tanto de España como fuera de España, y todos los enlaces de todos los diseñadores y todos los estudios lo tenéis en la descripción, así trabajos de esta gente que realmente merecen mucho la pena. Así que sin más dilación vamos a empezar. Primer consejo, busca una idea. Hay que transmitir algo, una emoción, una característica, una ventaja, o si no existe ninguna característica o ninguna ventaja clara de ese producto o ese servicio, tenemos que intentar crear una necesidad. ¿Por qué sería interesante este producto o servicio para mí? ¿Qué cosas me puede aportar que me pueden ayudar a tener una vida mejor, a ser más feliz, a tener mejor rollo con mis amigos? Tenemos que analizar todas las características de este producto o servicio sobre el que vamos a trabajar y detectar aquellas cosas que pueden ser muy interesantes para ese público. Ese concepto y ese mensaje que tenemos que comunicar, esa idea, tiene que ir direccionada a ese público objetivo. Por eso tenemos que saber cómo se comporta, qué gustos tiene, qué códigos visuales son los que encajan con ese público objetivo. Todo eso es lo que va a confeccionar un poco la idea, la esencia y la semilla de mi gráfica publicitaria. Tenemos este ejemplo de Pep Carrillo, que es un diseñador que nació en Palma de Mallorca, pero que su estudio está ahora mismo en Madrid. En este ejemplo vemos claramente cuál es la idea, qué es lo que queremos comunicar. Es una gráfica publicitaria para un consorcio de rehabilitación de teatros. ¿Y cómo? Uniendo esos dos mundos de la rehabilitación y el teatro podemos generar un mensaje que sea directo, claro y muy rápido y fácil de ver. Y también tenemos aquí otro ejemplo de Vicente García Morillo, cómo sacar esos valores que tiene la gente, que le gusta la noche, que le gusta la fiesta, que le gusta la música, unir todo eso y generar este elemento gráfico que conecte muy bien con ese público objetivo al que vamos dirigidos. Consejo número 2, si me lo habréis escuchado muchas veces, menos es más. Cuanto más sencillo sea el mensaje y más sencilla sea nuestra gráfica publicitaria, va a ser mucho más fácil de que quede grabada en la retina y en la memoria de la gente que está mirando esta gráfica. Hay que eliminar todo lo que sobra, todo lo superfluo y quedarnos solamente con aquellas cosas que sí son necesarias que aparezcan en nuestra gráfica. Organiza toda la información, crea una jerarquía. ¿Qué cosas son más importantes? ¿Qué cosas son un poco menos importantes? Así hasta el elemento menos importante de la gráfica. Coloca aquello grande que sí que quieras que se vea bien y aquello que tiene que estar en la gráfica pero no es realmente tan importante, colócalo más pequeño. Tenemos aquí también un trabajo de Quim Marín, que es un diseñador de Barcelona, y vemos muy bien cómo sintetiza, cómo se queda solamente con aquellos elementos que realmente son importantes de ver, cómo juega con la geometría y cómo lo hace todo de una manera muy sencilla. Y aquí tenemos otro ejemplo de Xavier Esclusa Trias, que también es un diseñador de Barcelona y que también nos muestra a través del minimalismo y de cómo quedarse solamente con aquellas partes esenciales, cómo podemos componer nuestras gráficas. Consejo número 3, coherencia. Tiene que haber coherencia entre todos los elementos que participan en nuestra gráfica, tanto la parte tipográfica como la parte del color, como la parte de la imagen o de la ilustración, todo tiene que ir en la misma dirección y así poder dar mejor en la diana de nuestro público objetivo. Hay que tener en cuenta que en el mundo occidental la lectura va siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Eso es importante para saber cómo tenemos que organizar nuestra información y que así sea más fácil de entender. Aunque a veces si rompemos el orden de lectura, eso puede generar un impacto distinto y puede llamar la atención de otra manera. Así que también lo tenemos que tener en cuenta antes de desarrollar nuestra gráfica y va a depender mucho del mensaje y del público objetivo. Tenemos aquí un ejemplo de Juan Esteban Rodríguez, diseñador valenciano, y que nos deleita con esta gráfica para Vetusta Morla, donde vemos que toda la parte tipográfica y de color gira en torno a esta idea, este concepto ilustrativo, y todo eso al final hace que toda nuestra gráfica siga esa línea coherente de comunicación. También otro ejemplo de un estudio alicantino, amigos y colegas míos que son Nacho Evangelisti, y podemos ver cómo todo va en la misma línea, en la misma dirección, tanto la parte tipográfica como la parte visual, y también muy importante de nuevo el aire, esas zonas limpias, vacías que ayudan siempre a entender mucho mejor el mensaje y a que esa jerarquía visual se entienda y se vea mucho mejor.
Consejo número 4, ubicación. Mira a tu alrededor, analiza todos los elementos que hay a tu alrededor, tanto en la calle como en el supermercado, como en la universidad, en la playa. ¿Dónde podríamos colocar nuestra gráfica? ¿Dónde realmente se podría ver la característica o la ventaja de nuestro producto de una manera más fácil y más rápida? Tenemos que intentar agudizar la creatividad para detectar aquellas zonas o aquellos elementos urbanos que nos pueden ayudar. Mirad este ejemplo de Young & Rubika Dubai, donde a través de colocar nuestras gráficas publicitarias en determinadas esquinas podemos comunicar el problema. En este caso es el dolor de cabeza. Stop Page puede frenar y parar ese dolor de cabeza. Y la agencia se centró en transmitir correctamente ese mensaje. Y aquí tenemos otro ejemplo de Saatchi Indonesia, donde utilizando los cables, no sé si son de teléfono, de la luz o de lo que sea, podemos comunicar para qué sirve y funciona nuestro producto, que es pues un cortador de pelo nasal, para que veáis muchas veces cómo a través del entorno podemos comunicar o bien la solución, o bien cuál es el problema, o bien la característica o la ventaja de nuestro producto o servicio. Así que muy atentos al entorno porque nos está dando muchas pistas de cómo comunicar mejor nuestro mensaje. Consejo número 5, color y contraste. El color ayuda mucho a contrastar nuestro mensaje y hacer que sea visible a determinada distancia. Por lo tanto, es importante qué colores vamos a utilizar, y si podemos utilizar 2 colores va a ser mucho mejor que utilizar muchos más colores, porque nos vamos a poder centrar mejor en nuestro mensaje y vamos a poder llamar mucho mejor la atención del espectador. Tenemos aquí un ejemplo de Diana Dubina, que es una diseñadora rusa y que también utiliza el color para captar la atención del espectador, y a su vez también hace uso de tipografías en gran tamaño y de figuras humanas entrelazadas con esas partes tipográficas. Tenemos aquí también un ejemplo de Na Luri, que es diseñadora murciana y que también nos deleita con el uso del color y del contraste de 2 colores para captar la atención del viandante. Consejo número 6, hazlo legible. La elección de la tipografía es importante, debe ir acorde tanto con el mensaje, con el estilo y también con la distancia a la que se vaya a leer esa gráfica. Por lo tanto, si es una gráfica que va a ir en la calle y que se debe leer a determinada distancia, pues tendremos que utilizar tipografías a un tamaño mucho mayor. Debería ser interesante que tuviera peso y que estuviera contrastada del fondo para poder ser más legible. No utilizar más de 2 tipografías no es necesario. De hecho, muchas veces con una única tipografía podemos componer nuestro mensaje. Va a ser mucho más fácil de entender y de leer ese mensaje si utilizamos menos tipografías que si utilizamos muchas. Si tenéis que aplicar algún tipo de efecto sobre la tipografía, hacedlo vosotros. No utilicéis tipografías que tienen ya efectos incorporados porque no queda del todo profesional. Así que lo mejor siempre es que si queréis que esa tipografía tenga algún efecto, hacedlo vosotros. Tenemos aquí un ejemplo de Estudio Menta, que es un estudio de Valencia, y vemos cómo, aparte de que la tipografía está bastante bien contrastada del fondo, tiene un gran tamaño y luego esos efectos que han incorporado los han realizado ellos. Eso es muy interesante porque le estás dando un carácter también único a lo que es la composición. Y tenemos aquí un estudio que es Moodley Brand Identity, que es un estudio austriaco que a mí personalmente me gusta mucho, y como vemos también en esta gráfica, han colocado la tipografía a un gran tamaño y con mucho contraste sobre ese color rojo para que sea muy fácil de ver y muy fácil de leer. Lo bueno que tiene este proyecto de gráfica para Opergraph es que este estudio ha definido una línea de componer nuevas gráficas o nuevos carteles, seguir siempre la misma línea visual. Consejo número 7, utiliza las manos. No todo tiene que ser ordenador, no todo tiene que ser digital. Tenemos muchas herramientas manuales que podemos utilizar y que pueden ayudar a que esa gráfica tenga un carácter único, que sea mucho más interesante de ver. Podemos utilizar un collage, hacer un bodegón de determinados elementos, construir objetos de manera 3D con papel o con cartón, no sé, utilizar elementos de la calle, de la naturaleza, que nos puedan ayudar a componer y luego poder hacer una fotografía y tener ya la parte visual de nuestra gráfica publicitaria. No tengáis miedo con las tijeras, con el cúter, cargaos de herramientas también manuales y experimentar con nuevos caminos, alejarse un poco de la pantalla, hacer cosas más manuales que muchas veces no nos damos cuenta del potencial que...
Bueno, Isidro Ferrer, que es una referencia dentro de todo lo que es el handmade, la construcción de nuevos elementos y comunicar a través de conceptos visuales, es muy bueno en esto, así que os aconsejo que le peguéis un vistazo. Tuve la suerte de participar en un taller de Isidro Ferrer y la verdad es que es muy creativo y es capaz de generar y crear mensajes visuales a través de elementos que a lo mejor tenemos en casa y que no utilizamos. De repente los llevamos allí y él le da una vuelta y no sé, les da como una segunda vida. Y eso es muy interesante porque a veces con cosas muy sencillas que tenemos por casa podemos crear mensajes muy impactantes. Tenemos también más ejemplos de otra diseñadora que es Noelia Lozano, que es una diseñadora de San Sebastián que tuve el placer de conocer hace poco en el Brief Festival y es una crack con todo lo que es las manualidades, el papel, montar bodegones utilizando cartulinas, plastelina, no sé, cualquier tipo de elemento manual que tú puedas tocar. Ella se denomina como una diseñadora táctil precisamente porque trabaja con los dedos, y un diseñador alicantino que es R. Galvez, que también es un amigo y que bueno, es un crack haciendo collage. Tienes una idea y a través de 2 o 3 fotografías puedes hacer un collage, puedes hacer un montaje, luego haces una foto o lo escaneas y ya tendrías la parte visual de tu gráfica publicitaria. Y por último, sáltate las formas. ¿Por qué un cartel tiene que ser rectangular? ¿Por qué tiene que ser en 2D? No sé, ¿qué posibilidades tiene la parte gráfica, la parte visual de comunicación, tanto en el exterior como en online, en una página web? ¿Por qué tiene que ir colocado en este sitio? ¿Por qué no podemos interactuar de esta otra manera? La parte creativa es súper importante para captar la atención y para causar impacto. En definitiva, rompe las reglas. Tenemos aquí una campaña de Ogilvy que me encanta personalmente. Es una campaña que hizo para una asociación que se llama The Jam Jar Dubai y que es una asociación de artistas. Pretenden comunicar y fomentar el arte local. Y a mí me encantó porque la idea, la esencia, lo que ellos querían comunicar era que perdieras ese miedo a la hoja en blanco y cómo comunicar ese miedo o ese terror al papel en blanco a través de estas caras de terror. Continuamos con la campaña que hemos visto antes de Young on Rubicon Dubai para Stop Age. Pues bueno, ahora tenemos otra ejecución distinta, también saliendo de las formas, saliendo de lo normal, de lo establecido, rompiendo estas gráficas en pedazos, también para transmitir ese dolor de cabeza, ese malestar. Una vez que estamos delante, ya recomponemos ese puzzle de pedacitos, podemos ver la marca y podemos ver la gráfica correctamente. Y por último, un estudio de diseño de aquí de España que es Bendita Gloria, que son de Barcelona, que también tengo el placer de conocer. Son muy osados en algún tipo de aplicación y les encanta probar cosas nuevas. Tenemos aquí una campaña que hicieron para un salón de peluquería y cómo generaron estos tipos de peinados utilizando una destructora de papel, que es algo que tenemos muchas veces aquí al lado y que no nos hemos planteado de cómo podemos utilizar esta destructora para una campaña gráfica. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo y tenemos aquí otra campaña para Sabina Moda, que es una marca de ropa, y estos carteles también los hicieron bordados. Como veis, salimos del estándar, salimos del 2D, salimos del papel, generamos elementos que tienen volumen, que tienen relieves. En definitiva, la creatividad no tiene límites, así que todos a crear, todos a sorprender. Espero que os hayan servido estos consejos. Nos vemos en próximos vídeos. Dadle like, suscribiros al canal. Hasta luego. Chao. Bueno, niños, ¿vieron el video? Sí, señora. ¿Qué les llamó la atención del video? Yo podría decir que, bueno, lo que él decía y como los ejemplos que presentaba, realmente eran algo que sí llamaban mucho la atención y se veían muy bien construidos y pues que, o sea, le daba muchísimo más peso a las cosas que él estaba diciendo. O sea, me parecía muy genial como esas, como eso que nos mostró. Muy bien, Nicole. ¿Quién más me quiere participar? Charik. Eh, bueno, profe, pues a mí me llamó la atención en la parte que decía que menos es más, ya que pues usualmente
como comentabas, pues al hacer como mucho uso de colores, pues podría chocar, ¿sí? Entonces, el hecho de que menos es más, pues realmente las cosas sencillas sí son como más llamativas en ese sentido y más en la parte del diseño. Vale, muy bien. ¿Alguien que nos quiera aportar algo más? Mis niños. Bueno, entonces, continuando, o sea, es importante esa parte de lo que yo les decía. Ojo con el diseño, ojo con el blanco es fundamental. Y aquí viene este término que llamamos el contragrafismo y viene otro que se llama grafismo. Entonces, el grafismo como tal lo vamos a definir como todo lo que deja huella impresa. O sea, estaríamos hablando de las letras. Y el contragrafismo son los espacios en blanco que quedan en la página. Entonces, ahí entre esos dos, por ejemplo, esto, como un artículo, como una revista, tenemos que entrar a manejar ciertos equilibrios entre ellos dos. Entonces, eso forma parte de lo que tiene que ver con la composición y el manejo tipográfico. Cuando ya nos metemos con las imágenes, nosotros normalmente, digamos así, la generación de hoy en día, la mayoría de las personas prefieren mucho más las imágenes, los videos, que de pronto los textos. Nos cuesta mucho más leer y nos parece un poco más tedioso. ¿Por qué? Porque las imágenes se han ubicado dentro del proceso de diagramación, pues como ese acompañante, como ese descanso que de pronto encontramos de pronto al mirar un libro o una revista. Entonces, cuando nos referimos a imágenes, no solamente son las fotografías, encontramos ilustraciones manuales, ilustraciones digitales, todo lo que tiene que ver con la fotografía, los fotomontajes que podemos llegar a hacer, las infografías, los mapas conceptuales, los mapas mentales, todos estos, por ejemplo, las tablas que hacemos en Excel, los que son de pastel, que son de barras, las viñetas y los logotipos. Miren que aquí ya metemos un poco lo que tiene que ver con la imagen publicitaria. Nos metemos con lo que veíamos de los isologos, los logotipos y los imagotipos. Si vemos, por ejemplo, en el caso de este manejo que se hace gráfico en esta imagen que estamos viendo, miren lo interesante de pronto manejar una letra en negrita, una letra un poco que no tiene negrita, está manejándose en mayúscula. Eso hace enriquecedor el diseño. En la composición que se hace con estas fotografías y de pronto este mapa, cómo se resalta, la letra capital que se utiliza, los espacios que se manejan dentro de los párrafos, que es importante. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a manejar y a organizar? Por ejemplo, en el caso de ustedes, pues obvio que ustedes en la comunicación van a tener lo que tiene que ver con revistas, con artículos. De la misma forma, de pronto no van a llegar a diagramarlos, pero de cierta forma también tienen que conocer qué es lo que falta y cómo lo deben hacer, porque yo no puedo mandar a hacer si no entiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener muy claro? Lo que tiene que ver con la diagramación, entonces estamos manejando lo que es la zona de los titulares, entonces donde está el antetítulo, el título, el subtítulo, y como esos elementos que nos van a ayudar para que nosotros entremos a leer el artículo. ¿Cuántos de ustedes, no, yo por lo menos, cuando uno coge una revista, uno la mira toda y de pronto lo que le llama la atención después se devuelve a leer? Entonces, eso, ¿qué es lo que hace que de pronto el título, o sea, de pronto podríamos decir como el veneno o la palabra clave que le colocan a ese título, a ese antetítulo y a ese subtítulo es la que nos va a hacer que nos devolvamos a leer en la totalidad la noticia del artículo que estamos mirando. Entonces, es importante tener muy claro esa parte. Yo sé que ustedes desde la comunicación lo tienen claro, pero tenemos que tener en la parte gráfica también cómo lo vamos a presentar. Cuando nosotros nos metemos y llegamos a todos los recursos gráficos a los cuales podemos llegar a tener, no solamente están las imágenes, las letras, los colores, sino también empezamos a meternos con elementos tan sencillos como la simbolización o los signos o las señales. Todo eso encaminado desde la semiótica y la semiología y cómo puede llegar a manejarse como
con lenguaje y que llegan a tener, ¿cierto? Entonces miren que las señales como tal, pues hay unas señales y hay unos manuales estándar de señalizaciones en el mundo, donde la misma muñeca, hay varios diseños o clases de muñequitas para el baño o muñequitos para el baño, que hoy en día los han tratado de cambiar, evolucionar, modernizar. Entonces, por ejemplo, si ustedes van al andino, el andino, el símbolo del baño de hombres es una pipa o unas gafas con bigote, en el caso de las mujeres es una flor. Pero ¿qué pasa cuando hacemos eso? Nosotros también tenemos que tener claro que ese tipo de modificaciones dentro de los lenguajes gráficos que ya vienen establecidos, al principio pueden llegar a generar un conflicto en que para ciertas personas no va a ser claro, no va a ser tan directo el mensaje, porque ya tienen claro una codificación en su cabeza. Entonces, ¿qué pasa recién que sacaron el Transmilenio en Bogotá? Transmilenio en Bogotá era porque nosotros normalmente las personas se subían a un bus y el bus decía los sitios por donde iba a pasar. En cambio, en el caso de Transmilenio, la gente dice, oiga, voy a coger el B1, pero pues tenemos que mirar la ruta del B1. Entonces, estamos haciendo una codificación a partir de letras, de colores y de números, pero si ustedes ven la codificación está a partir de los colores cuando corresponde a la ruta, si es la ruta de la 30, la ruta de la Caracas, la ruta de la séptima, o sea, depende del sitio donde esté, va a llevar un color y lo mismo la letra y el número. ¿Eso por qué se hace? Porque nosotros no solamente vamos a hablar con personas que de pronto, por ejemplo, para un analfabeta del Transmilenio recién que llega, va a ser muy difícil porque no lo va a entender por la letra, lo va a entender de pronto por el color y de pronto pues va a tener que pedir ayuda. Entonces ahí es cuando nosotros, cuando vemos toda esta parte de señalización y toda la parte gráfica de la imagen, tenemos que tener claro que no solamente vamos para un público, sino que podemos encontrar personas sordas, personas ciegas. O sea, obvio que no vamos a trabajar tan específico, pero sí hay cosas en el caso del público en general donde tenemos que manejar esa parte. Cuando nosotros nos metemos en toda esta parte de los logotipos y todo lo que tiene que ver con la imagen corporativa, nos damos cuenta de que son marcas, por ejemplo, estas tres marcas que como están acá y como ustedes hicieron el ejercicio de las tres imágenes, se dan cuenta de que son imágenes que son muy claras y que son muy sencillas. Lo que decía Charik, menos es más. A veces la gente cuando hace ese primer logotipo, ese primer imagotipo, ese primer hizo logo, ustedes tratan de meterle mucha información. Entre más información le coloquen, pues va a ser mucho más difícil de recordar sencillos, pues la recordación va a ser mucho mejor. Cuando nos vamos con el logotipo, siempre vamos a estar hablando de tipografía, ¿cierto? Como su nombre lo indica y tiene la palabra tipos, entonces estamos hablando de que es una imagen a partir de letras, donde simplemente la unión de las letras nos están transmitiendo algo. En este caso, vemos, por ejemplo, este de Río, ya hay unas formas y hay unas figuras que se están manejando, la tipografía, pero miren como tal, son tres elementos que están dentro de la imagen. Hay una tipografía, que si la vemos como Río 2016, vamos a entenderla. Tenemos los aros olímpicos y tenemos como ese símbolo que normalmente representa, por ejemplo, las Olimpiadas o representa el Mundial de Fútbol, que a veces, por ejemplo, en el caso del Mundial de Fútbol, vienen a ser más como mascotas. Entonces ahí son esos iconos que de cierta manera representan. Cuando yo les hablaba al principio de la interpretación y la percepción de las formas, si ustedes formas, podríamos decir que estamos hablando de o sea, acá podríamos estar mirando como la R inicial y de pronto el 2 o empezamos a encontrar muchas formas que están inmersas dentro de esta imagen. O podemos simplemente ver la forma de tres deportistas, tres personas que están conectadas dentro de un evento mundial que es de atracción mundial y pues que está relacionado con lo que tiene que ver con el deporte. Entonces ahí es cuando nosotros hacemos este tipo de diseño, tenemos que entrar a mirar qué es lo que realmente queremos transmitir y que no presente unos dos o tres significados. Acá, lo que yo les decía, si nos damos cuenta, esta es una tipografía muy básica, estamos hablando de una palo seco, fue lo que les he explicado el día de hoy,
donde simplemente estamos utilizando dos colores, o sea, tenemos el color azul y un tono gris, que era lo que yo les decía, un tono que se... El triángulo que nos coloca nos está colocando que son como baldosas o como piezas que se ensamblan, pisos, que lo que hace es generar pues una continuidad, o sea, como el hecho de que se ve como el edificio, ventanas, y es un símbolo, una forma que nos está dando o sea, una conexión a lo que queremos decir con construcción técnica, ¿cierto? Y miren que en la parte del logo de esta frase, que es como el copy que lo está acompañando, construyendo con calidad. Pero miren el juego de los colores, no se ve sobrecargado, si lo podemos, siempre que ustedes hacen una imagen gráfica, un logotipo, el logotipo tiene que estar elaborado a gran tamaño para que si ustedes lo colocan en una valla se pueda leer, y si ustedes lo colocan en una tarjeta personal no se va a distorsionar. Acá vemos de pronto una imagen un poco más recargada, donde va a ser un poco más, o sea, va a ser un poco más difícil el entender. Vemos, pues en mi caso yo veo que son personas, veo que son formas, pero si no va acompañado de un texto y de pronto no hay un reconocimiento, de pronto no vamos a entender de qué se trata. Entonces ahí es cuando miren la evolución, y esto se llama biónica, que es el hecho de coger una forma natural para tomarla como referente, para empezar a transformarla y poder llegar a un icono, a una imagen publicitaria que nos va a transmitir. Entonces, nosotros siempre podemos tomar referentes, no es plagiar los referentes, pero sí es utilizarlos. Entonces, siendo la hora que es, yo pienso que los voy a dejar hasta acá y el lunes seguimos con el cartel publicitario para continuar. Entonces, mis niños, les agradezco por el día de hoy. ¿Preguntas tienen hasta este momento? ¿No tienen preguntas? ¿Sí tienen preguntas? ¿Todavía están por ahí? Sí, profe. No, no creo que hayan preguntas. ¿No? Vale, gracias Nicole, te agradezco mucho. Entonces, nos vemos el lunes muy puntuales en nuestra clase a las 10 de la mañana. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe.